Mis hermanos, muy buenas noches. Los saludo en el amor del Señor. Todos contentos. Hoy empieza la celebración de los 113 años del esfuerzo cristiano. 113 años de fidelidad al Señor y 113 años también en el cual el pueblo de Dios, ha sido luz o tiene que serlo para nuestro país. El esfuerzo cristiano es y debe seguir siendo el semillero, el lugar donde muchos jóvenes se preparan para servir al Señor por el resto de sus vidas. No hablo solamente de misioneros y pastores, sino hablo de todos aquellos que tienen el llamado para servirle como padres, como también estudiantes, en lo que hagan, hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a empezar orando. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad en la Iglesia Evangélica Peruana, por esos 113 años que tú nos has acompañado, por esos 113 años que tú has permitido, Padre, poder predicar el Evangelio. Señor, sabemos que esa fidelidad muchas veces no ha sido correspondida por nosotros. Te pido, Dios mío, que a lo largo de esta ponencia podamos entender cuáles son los principios que deben regir nuestro servicio, nuestro liderazgo, en cuanto a los esfuerzos cristianos, en cuanto, Señor, a nuestro ministerio para contigo. Te pido, Señor, por los esfuerzos cristianos a nivel nacional, que todos, Señor, puedan verse, Padre Celestial, bendecidos por la palabra de hoy. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, empezamos entonces con todo. Este tema, como bien se ha presentado, 8 principios de liderazgo, y dentro de un tema más grande que se llama Soy parte de esta historia. Lo llamamos Soy parte de esta historia porque a esto pertenecemos. Yo tengo que hablar de la historia de la iglesia porque es la historia mía y tengo que sacar principios para yo también poder ejercerlos de la mejor manera. Estos principios tienen que ayudarme a mí a acercarme más a Dios y a poder ver también a través de los errores y aciertos de la iglesia, poder ver también cómo estoy llevando yo en mi propio ministerio. La persona que no aprende de sus errores, el país que no aprende de sus errores, está condenado a repetirlos. Y creo lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si el pueblo de Dios no es capaz de aprender de sus errores, vamos a cometer los mismos. Muy bien, empecemos. Primer principio de liderazgo de la historia de la iglesia. Cuando digo liderazgo, no estoy diciendo que, wow, hermano, una posición de preeminencia. No. En la Biblia, el que está al frente es el que más cuenta tiene que darle a Dios. Acuérdense de Adán y Eva. Adán tiene que darle cuenta a Dios de lo que ha hecho en el huerto. A pesar de que Eva fue la primera que tomó el fruto, Dios a quien para de cabeza es Adán. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el liderazgo es una posición de preeminencia. Todavía tenemos la visión del mundo, ¿no? Cuando es al revés. Quien está a cargo es la persona que más tiene que dar cuenta, más tiene también que esforzarse. A ver, primer principio de la historia de la iglesia. Poder y precio. Estamos en el año 35 después de Cristo, aproximadamente 35 o 38. Jesús justo está por ascender y le encarga esto a la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el encargo que le da Jesús a la iglesia. Y acá hay 2 palabras interesantes, 2 verbos, recibiréis y seréis. ¿Pero qué cosa voy a recibir? Poder. Poder no es, hermano, voy a levantar un muerto, voy a hacer eso. Si lo haces a buena hora, gloria a Dios, si es que también hay sanidad en tu iglesia y todo, perfecto. Pero el poder que se refiere así es el poder transformador. Renovación. La renovación quiere decir cambiar a la persona. El que roba ya no roba, el que miente ya no miente. Ese es el poder que necesita la iglesia. El lugar que está destruido, poder restaurarlo. Ese es el poder que la iglesia quiere.
recibiréis poder y la capacidad de hacer las cosas que puedan manifestar la presencia de Dios. Poder es la capacidad de hacer cosas. Imagínate. Sí, que la gente vea en mi hogar, en mi iglesia, que la gente, que esperanza, amor, compañerismo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Perdón. El frío. Abríguense, hermanos. Y me seréis testigos en Jerusalén. Testigo significa alguien que puede dar fe y una verdad expuesta al punto de entregar todo de sí. Es importante. Entonces, el primer principio es poder y precio. Yo necesito a alguien que sus metas, sus sueños, sus emociones, se los dé al Señor. Señor, yo tengo planes para mi vida, pero tus planes son mucho mejores. Y aquí viene el segundo principio. El mártir. El martirio. Hermano, ¿qué estás hablando? La palabra testigo en griego es mártir, que significa aquel que atestigua con su vida el mensaje. Pablo habla esto a los corintios. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, cada día voy muriendo. Cada día voy rechazando, voy saliendo, voy apartándome de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Morir diariamente en nuestros deseos. Segundo principio de liderazgo. El renunciamiento significa tener en primer lugar la causa de Cristo por encima de cualquier otro deseo en nuestra vida. Tenemos muchos deseos en nuestra vida, pero la causa de Cristo está por encima de todo. La causa de Cristo está por encima de cualquier otro deseo. La causa de Cristo está por encima de cualquier otra meta en la vida. Yo quiero estudiar, trabajar, etc. Pero primero, yo quiero saber lo que Cristo opina, lo que Dios quiere. Y para eso es buena la palabra de Dios, para que te enseñe la voluntad de Dios. Si no hay voluntad de Dios, olvídate. ¿Cómo vas a saber tú lo que el Señor quiere? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué rumbo tiene que tomar tu vida? La que Dios decida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sigamos entonces. Vamos avanzando, y estamos en el año 50 después de Cristo. Manejo de conflictos. ¿Cómo manejar algún conflicto que tenemos? Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 te habla del problema que tuvieron los judíos aquí. ¿Cuál fue el problema? Los judíos obligaron a los gentiles a judaizar, a seguir sus tradiciones. Y pues era un problema grande. Se organizó un concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Cómo se trató el problema? Esto es importante porque en el capítulo 15 de Hechos, a partir del verso 16, lo que va a hacer Santiago es proclamar la palabra de Dios. En este caso, Amós. Dice así, Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles a los cuales es invocado mi nombre, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, esto hizo conocer desde tiempos antiguos. Santiago está citando a Amós. Y Amós en el Antiguo Testamento te está diciendo que los gentiles podían entrar también en la presencia de Dios. El problema del judío es que fue muy egocéntrico. Pensó que solamente era de él. Hasta ahora muchos de ellos pues no les gusta el evangelio porque a nosotros los gentiles perros nos hacen escuchar al Dios de Israel, que sí es el Dios de Israel, pero por su misericordia también es el Dios de Perú. Así que los judíos en ese aspecto querían hacer judaizar a la gente. ¿Cómo trató Santiago el problema? Y es algo que de repente a Roma no le va a gustar, ¿no? Porque el primer dirigente de la iglesia no fue Pedro, fue Santiago. Fue Jacobo, el hermano de Jesús. Interesante, ¿no? Escuchó los testimonios y escudriñó la palabra. No dijo lo que él quería decir, sino dijo lo que la palabra decía. ¿Cómo se solucionó el problema? Jacobo Santiago juzgó que no debería obligarse a los gentiles a judaizar. En otras palabras, aunque te convenga o no, aunque favorezca a tus amigos o no, aunque todavía haya dificultades en la iglesia en cuanto a esto, un líder se humilla ante la palabra de Dios. No se humilla ante la voz de un pastor, ante la voz de otro creyente, no. Se humilla ante la palabra de Dios. Sigamos. Vamos avanzando el tiempo. Cuarto principio, estamos en tercera de Juan. Acuérdate que ahí no hay capítulos. En tercera de Juan,
habla lo siguiente, ¿no? Tercera de Juan, 4 versículos. Al anciano Gallo, amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira qué bonito. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira qué interesante. Hay varias cosas que... Y sigue hablando, pues, perdón, Juan a Gallo, ¿no? Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y más abajo le manda a coger. ¿Por qué te pongo esto? Fíjate las características de un liderazgo como el de Gallo. Primero, amado, recibe y da amor. No solamente ama a su prójimo, sino también recibe. A veces, hermano, no ofrendiste nada, hermano. La gente piensa porque van a pensar que soy pobre, así que no recibo nada. No. Cuando alguien te da de buena fe, adelante, hermano. Gloria a Dios. Y no están los tiempos tampoco. Eso es uno. Otros también. Da amor. Pregunta, en mi iglesia, mi hermano sabe, no solamente sabe, percibe que lo amo. Una alma que espera, que prospera. Crecimiento espiritual. Hermanos, esto es algo interesante también. ¿Está creciendo mi alma? ¿Voy siendo mejor cada día? ¿Cada día me acerco más a Dios? ¿Cada día me parezco más a Cristo? Un testimonio entre hermanos. Algo bonito también, ¿no? Un testimonio entre hermanos. ¿Cuál es el testimonio entre hermanos? Juan ve que Gallo va y los que hablan de Gallo, Gallo no habla de sí mismo, hablan otros. Si tú tienes algo bueno que decir, que lo digan otros, que no seas tú. Proverbio dice que no te lave tu propia boca. Jesús decía, si hablo de mí, mi gloria nada es. Que te hablen los hermanos de ti, y si no tienen nada que decir, ya es un problema tuyo. Tienes que ponerte a pensar por qué los hermanos, por qué los hermanos hablan de, o por lo menos por qué los hermanos, no tienen nada bueno que decir. Anda en la verdad, es interesante. No está en doctrinas falsas, no está metido en cualquier cosa. Anda en la verdad. Y es un hermano cuando tú le escuchas hablar, gloria a Dios, porque te va a decir algo de Dios. Porque te va a decir algo que proviene de Dios. Cumple lo que se le encomienda, es importante la responsabilidad. Cumple o no cumple lo que se le encomienda. Cumple o no cumple aquello que Dios le ha encomendado. Hospitalario incluso a los desconocidos. Mira qué interesante. Incluso a los desconocidos, incluso aquellos que que él no conoce o no puede obtener algún beneficio de ellos, también es hospitalario. O sea, da de todo de sí, ¿no? Vamos, hermanos, a las cárceles, a los hospitales. Vamos, hermanos, tantos lugares que hay. Tenemos que ir. Ni bien nos dejan ir, hermanos, ya es hora de visitar a los enfermos. Orar por COVID, etcétera. Hay que ir, obviamente con esas precauciones. Hermano, pero no podemos ir, no podemos tener contacto. Correcto, pero para eso están las redes, pues. Y a Dios gracias por eso, porque es un medio que no te puedes arriesgar, pero que vas y cumples con los necesitados, ¿no? Con aquellos que intentan la palabra por medio de las redes. Presto a recibir órdenes. Es algo muy bonito. La sujeción, ¿no? Gallo estaba presto a recibir las órdenes de Juan. Cuarto principio, los frutos son necesarios para evaluar el ministerio. Correcto. Los frutos son necesarios el ejercicio de los dones. Un buen pastor, un buen líder, un buen siervo, lo que va a hacer es, para que su ministerio sea exitoso, es que aquellos que están a su cargo puedan ejercer sus dones. Puedan ejercer sus dones. Eso es un ministerio adecuado. Algo pequeño, ¿no? Diferencia entre ser jefe y ser líder. El jefe maneja a los empleados. El jefe depende de su autoridad. El jefe inspira temor. El jefe dice yo. El jefe justifica el desperfecto. El jefe dice háganlo. El líder los dirige. El líder lo hace de buena voluntad. El líder inspira entusiasmo. El líder dice nosotros. El líder corrige el desperfecto. El líder dice vamos a hacerlo. Un poquito para entender el contexto. Sigamos. Avanzamos al año 155. Una situación complicada tenemos aquí. La persecución. Y el testimonio de un hombre llamado Policarpo. Policarpo de Esmirna venía corriendo. Venía escapando de la persecución. Es más, en el cuadrito verde dice que estaba escapando y
y a uno de los hermanos que por ayudarlo a escapar lo habían agarrado, lo comenzaron a torturar. Y por su tortura, el pobre hermano tuvo que, delatarlo a Policarpo. No piensas tampoco, uy, hermano, qué cobarde. Era terrible. Era ser quemado vivo, era ser llevado a los leones, era ver a tus hijos muertos, era ver a tus hijos, pues, siendo comida de las bestias. Pobrecito, el hermano no dio. Y tuvo que denunciarlo a Policarpo. Y Policarpo, sabiendo esto, y sabiendo que iban a seguir torturando a los hermanos por encontrarlo a él, se entrega ante el procónsul, ¿no? Al final el procónsul le dice, oye, ¿sabes qué? Ya tu Dios no te ha salvado. Tanto que eres a tu Dios vas a morir. Reniega de él. Y esa respuesta que ven ahí, en las letras blancas, dice, 86 años que le sirvo y ningún daño ha recibido de él. ¿Cómo puedo yo maldecir de mi rey que me ha salvado? En otras palabras, líder ante la adversidad. Quinto principio. El líder es el primero en afrontar los problemas. Importante, el líder es el primero en afrontar los problemas. El líder afronta, no se escapa. Siguiente. Constantino. ¿Qué pasó aquí? Después de 3 siglos de persecución, Satanás cambió de estrategia. Y el lugar donde antes se les torturaba, ahora, oh sorpresa, se vuelve la iglesia más poderosa de la cristiandad. Ahí he puesto un salmo, ¿no? Solamente en Dios reposa, porque solamente es mi esperanza, solamente en mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En mi Dios es mi salvación y mi gloria. En mi Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Qué pasó aquí en el año 313? Nos aliamos con el mundo. La iglesia se alió con el mundo. Se cautivó con el esplendor de Roma. Los escritores de esa época, como ¿cómo se llama? Eusebio de Cesarea. Uy, los cielos nuevos y la tierra nueva han llegado con Constantino. Así le hablaba. Muy franeleros. Por si acaso, siempre hubo grupos que se opusieron al poder de Roma. No pienses que desde la Reforma, recién antes de la Reforma, nadie había hablado nada contra Roma. Falso, siempre han habido. Por eso es que la Inquisición también empezó mucho en la Edad Media, porque había muchos cristianos que no estaban de acuerdo con el poder de Roma. Con el poder y con las cosas que hacía. ¿Qué pasó? Ahí dice en el rectángulo, el esplendor de Roma. Alianza entre Iglesia y Estado. Constantino se vuelve cristiano porque era pues la batalla del puente en la batalla contra su rival Magencio, en el puente, no recuerdo el nombre del puente ahorita, pero la cosa es que Constantino ve una cruz en el cielo y se vuelve cristiano. Con este signo vencerás. Obviamente, más era un arreglo político, ¿no? Constantino decide asignarles un sueldo bastante oneroso, debido a que las prédicas ahora apuntaban al ungido emperador de Dios. Constantino metió plata. Y ahora el emperador es el ungido, el nuevo David, el ungido de Dios. Por si acaso, Constantino recién se bautiza ya cadáver. Estaba yendo a bautizarse, una de las paradojas más graciosas porque ellos creían que el bautizo era salvación. No importa, mata, roba, pero bautízate y ya te vas al cielo. No se da de arrepentimiento, solamente el acto de bautizarse. Dice cuando Constantino está yendo en carruaje a bautizarse antes de morir, él había asesinado y hecho muchas cosas. Él pues puso a su gente en la iglesia, etc. Y ocurre algo bien curioso. Se va en el camino y estaba yendo a bautizarse y hay una obstrucción en el camino y ya no llega a bautizarse. Cuando llega al río a bautizarse ya estaba muerto, ya llegó cadáver. Sigamos. El impacto. Esto es importante tratarlo. El impacto de Constantino. El incienso, que hasta entonces había sido señal de culto del emperador, hizo su aparición en las iglesias cristianas. Los ministros que oficiaban el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio. Se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos, aparte de ellos, bajo el altar de muchas iglesias que se estaban construyendo. El respeto se convirtió en veneración y luego en adoración. Por la misma razón, varios gestos de respeto que normalmente se hacían al emperador comenzaron a usarse al culto. Los obispos de Roma comenzaron a ser emperadores, prácticamente, la misma venia. Además, se inició la costumbre de empezar el culto con un servicio con una procesión.
La congregación tuvo por menos parte activa en el culto. Es algo que estamos heredando de Roma también. ¿Por qué? Porque comenzaron, pues, parece cine. El predicador habla y los demás escuchan. Y sales canchita, no más falta. Y al final sales del culto. Oye, ¿qué dijeron? No me acuerdo, algo de Dios. Punto. Sexto principio. Es más fácil adoptar lo bueno, lo malo, que lo bueno. Lo malo es más fácil que adoptar que lo bueno. Es fácil adoptar malas costumbres, rápidamente. Isaías, un liderazgo apuntando al testimonio del Señor. Por eso quiero centrarme en este punto. Hermano, ¿por qué criticas tanto esto? ¿No está bien que la iglesia sea poderosa, crezca? ¿Que tengamos millones y millones? ¿Millones de qué? ¿De transformados? ¿O millones solamente de prosélitos? Cuando Dios llama a Isaías, en Isaías 6 le dice, ¿quién irá por nosotros? Dice el Señor, la Trinidad hablando. Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Algo bueno, no Isaías quería ir. Pero Dios le da el mensaje menos motivante de la historia. Anda de este pueblo, oíd y ved y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos. Cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En otras palabras, es importante este tema, ¿no? Anda y de este oído, oye, de repente la gente no te va a escuchar, pero igual tienes que hacerlo. No se trata del énfasis en la cantidad, se trata del énfasis de que la predicación sea correcta. Lo cual, si tú has predicado la palabra con esfuerzo y esmero, la gente no viene, gloria a Dios, no es tu tema. Pero si no te has esforzado, has agarrado de YouTube, has puesto prédica de internet, has puesto ahí, o predica lo mismo, o no te renuevas, olvídate. Dios va a pasar factura contigo. Para que no vea con sus ojos, no vea con sus oídos, y su corazón entienda. No se convierta y no haya sanidad. Lo más terrible es que las heridas siguen avanzando. No solamente las heridas, sino también la angustia que el pueblo puede pasar. Por lo tanto, es importante que el pueblo tenga en claro que la palabra debe ser expuesta. Y en los esfuerzos cristianos, más que, hermano, dinámica, eso, que se escuche. Pero los jóvenes no atienden, que escuchen igual. Para que sepan que hubo profeta en ese lugar. El culto no es para ellos, es para Dios. Yo pensaba, el culto es para los jóvenes, se siente bien. Uy, se sintió bien contento el joven, bien. Se sintió triste el joven, mal. No, el culto no es para el joven, el culto es para Dios. La pregunta es, ¿Dios se sintió conforme con mi culto de jóvenes? ¿Dios no se sintió conforme? Ahí va. Cuidado. Entraron los sincretismos, a la iglesia se le metió de todo. Los tronos, principados y potestades. Eso da para otro estudio, ¿no? Pero comenzaron a haber muchas cosas, pues, contra lo que Dios aborrecía. Séptimo principio de liderazgo. Dios permite las cosas, si suceden hay que saber afrontarlas. Hay cosas que van a suceder. Ojo, el cristianismo tiene que ser perseguido. Hermano, qué feo hablas. Sí, tronos, principados y potestades se van a levantar. ¿Por qué te digo esto? El cristianismo debe ser, a ver, ¿por qué? Porque el cristianismo por naturaleza, Jesús le dijo, los van a perseguir. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hermano, qué chévere, ahora nadie nos persigue. ¿Sabes por qué nadie te persigue? Porque no le haces daño a nadie. En esta época que el lobby LGTB está fastidiando a todos los creyentes. Si una iglesia comienza a predicar bien, con fuerza y con ganas, lo van a perseguir, hermano. ¿Sabes por qué la van a perseguir? Porque Jesús nos lo dijo. Los van a perseguir, los van a botar de todos lados. Porque así tiene que ser. Si a ti no te persiguen es porque de repente eres muy condescendiente con el mundo. El día que la iglesia comienza a transformar vidas, a la Bacchus no le vamos a convenir porque la gente va a tomar menos cerveza, va a fumar menos, va a ir a los casinos menos, se va a drogar menos. Entonces todo eso va a hacer que la iglesia sea odiada por muchos sectores de la sociedad y al final quieran deshacerse de nosotros. Ahora no nos persiguen porque no hacemos absolutamente nada.
¿A qué nos llamó el Señor? Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Yo sé que la prédica, yo creo que es importante tratar estos puntos en un aniversario, sí, porque tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Jeremías 1, capítulo 1, verso, eh, perdón, Jeremías dice, soy niño, le dice, ¿no? El Señor le dice, no, yo ya soy niño, yo te he mandado. Verso 10, no, 1:10, no, mira que te mando, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar y derribar, para edificar y plantar. Arrancar, jalar con fuerza, el evangelio es eso, jalar con fuerza al enemigo de Satanás. Destruir mentalidades, destruir pensamientos, es lo que tenemos que hacer, el evangelio es eso. El evangelio es precisamente destruir aquellas cosas que nuestra mente tiene. Arruinar, perder, extraviar, clamor. Claro que sí, no clamor para que el otro se arruine, sino clamor para perder aquellas cosas que deben ser perdidas. Mientras más horas, menos tiempo tienes de estar pecando. Derribar, aniquilar, desaparecer. El clamor es eso. Señor, de repente estoy en angustia, estoy pasando adversidad, depresión. Te pido que esto pueda desaparecer. ¿Cómo? Con clamor. La respuesta sincera de Dios a una oración es la paz. El que ha orado bien con Dios termina con paz en su alma. Y finalmente el discipulado. Edificar y construir algo. Plantar e insertar. Eso es el discipulado. 3 cosas que la iglesia tiene que hacer. Evangelismo, clamor y oración y discipulado. Eso lo llamó Jeremías y nos llama a nosotros también. Para ir acabando. 8º principio. Siglo VI, la reforma. La próxima doy las siguientes. Tengo que llegar hasta la IEP. Siglo XVI, la reforma. El justo por la fe vivirá. Tú sabes que Pablo, ese versículo lo toma de Habacuc. El alma que no, a ver, vamos a Habacuc 2:4. No quiero decir sin pensar. Este versículo, en realidad, Romanos, todo el libro de Romanos es el comentario de este versículo, de Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lutero llegó en desacuerdo con la Iglesia Católica en cuanto a la justificación por la justificación por la fe. Se opuso a la venta de indulgencias y otros abusos de clero. El punto culminante de este ministerio fue cuando fijó en la puerta de la Iglesia de Wittenberg las 95 tesis, en las que ponía los puntos de la reforma. Por causa de esa actitud fue comulgado por el Papa. 8º principio de liderazgo. Una persona llena del Espíritu Santo puede impactar al mundo. Lo interesante de Lutero es que Lutero se enfrentó a los poderes papales y ante eso, toda la cristiandad que había estado oculta, repito, y eso que quede claro, Lutero no descubrió la pólvora y nadie más sabía antes que Lutero y solamente Lutero, no. El mérito de Lutero fue confrontar esta verdad ante el papado. Y fue lo que hizo que todos los cristianos no papales se unieran en el movimiento reformista, ¿no? Aunque hubieran otros grupos también que no estuvieron ahí, ¿no? Y se harina de otro costal, ¿no? Pero, repito, siempre han habido cristianos cristianos fuera de Roma, ¿no? Porque no te voy a meter el cuento, no, hermano, salimos de ahí. También ha habido muchos otros. 8º principio de liderazgo. Una persona llena de Espíritu Santo puede cambiar el mundo. Hermano, la idea es que puedas cambiar tú también este mundo. Y este mundo necesita ser cambiado. Y este mundo necesita ser cambiado. Bueno, hermanos, quería tratar de estos principios. Ya la próxima semana, el próximo día, continuamos más. Pero me despido de esta parte, deseándole un feliz aniversario, 113 años. Que Dios bendiga su obra, que Dios bendiga a estos jóvenes. Y que adelante, que hay mucho por hacer. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Tendremos una pequeña palabra de oración. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia a lo largo de la historia de la iglesia, porque, Señor, seguimos aprendiendo de ti, seguimos conociéndote, queremos servirte de manera que a ti te agrade. Bendice a los jóvenes,
Señor, nosotros somos parte de esta historia. Y al ser parte de esta historia también tenemos que aprender lo bueno y lo malo para poder ser cada día, para poder cada día crecer en excelencia. Gracias, Padre, por eh, mis hermanos. Gracias, Señor, también por el ministerio de cada uno. Y gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Un placer.